Hola amigos, bienvenido a mi canal. Estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Espero que estéis bien. Hoy os voy a hablar de la última etapa del proceso del despertar espiritual, que es la etapa de la materialización. Os recomiendo que veáis las anteriores etapas que están subidas a mi canal. Os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo abajo. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen. Esta etapa es la quinta y última etapa del despertar de conciencia. Os recuerdo las etapas anteriores. La primera etapa del despertar espiritual es la del llamado. La segunda etapa es la noche oscura del alma. La tercera etapa es el tesoro espiritual. La cuarta es el ermitaño. Y la quinta es la que voy a tratar hoy, la materialización. Os dejo las anteriores aquí arriba para que lo veáis. El despertar espiritual va más allá de adoptar solo ideas de espiritualidad. La etapa de la materialización es traer el paraíso a la tierra. Es convertirte en una luz para otros e inspirar a otros a través de tu ejemplo, de tu vibración. Esto lo consigue cuando eres consciente de lo que estás haciendo aquí y de todo aquello que puedes lograr. Una vez que hayas pasado las anteriores etapas y has llegado hasta aquí y entiendas esto, puedes materializar lo que deseas al llegar a un equilibrio entre la mente, el cuerpo, las emociones y tu energía. Tú eres el creador de tu vida, eso está claro. Aquello que es la fuente de la creación está funcionando dentro de ti. En cada momento de tu vida, organizar los 4 elementos básicos de tu vida, como es el cuerpo físico, la mente, tus emociones, tu energía, y al dirigirlo hacia una misma dirección, entonces tendrás acceso a materializar tus deseos en esta vida. No olvidemos que todo lo que está creado en este planeta estuvo primero en la mente del Creador, luego se manifestó en el mundo exterior. Si nos preocupa lo que creamos en este mundo, debemos crearlo de forma correcta en nuestra mente. Tengo un vídeo que habla de ello, el poder de la mente, y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Después de la etapa del ermitaño, regresas a la Matrix, al sistema, con nuevas herramientas, con tu tesoro espiritual. La etapa de la materialización comienza cuando unes tu propósito de vida con la realidad donde te encuentras. Entonces logras materializar la vida de tu sueño, pero debes tener fe y realizar un trabajo también. No existe creación espontánea en la realidad. Debemos poner un trabajo, pero cuando ese trabajo está basado en tu misión, en tu habilidad, no lo sentirás como un trabajo, sino como una actividad laboral, ya que vive la experiencia de la vida al máximo, donde todo encaja a la perfección, siempre y cuando no dañes a los demás. Como he dicho antes, si organizas tu mente, a su vez organizas todo tu sistema, tu cuerpo físico, emoción, energía, y todo se organizan en una dirección. Cuando esto ocurre, cualquier cosa que te propongas sucede. Te ayudará para ello también la visualización. Si visualizas lo que quieres conseguir, lo lograrás. Tengo subido a mi canal un vídeo que hablo de la visualización, qué es y para qué se utiliza. Y al final del vídeo hago un ejercicio práctico de cómo visualizar. El vídeo se llama La visualización, está dentro del ciclo de meditación que consta de 3 vídeos. La visualización, la relajación y la meditación. Os lo dejo también aquí arriba para que lo veáis. En la materialización es posible alcanzar aquello que te propongas. Si habéis visto el vídeo El Secreto o habéis leído el libro, yo lo tengo aquí. La verdad que os lo recomiendo, es un buen libro. Habla de la ley de la atracción. Si lo habéis visto, podéis ver que las personas que participan en ese vídeo atravesaron por la noche oscura del alma y se vieron obligados a transformarse. Te das cuenta que encontraron su tesoro espiritual y que sus habilidades estaban ligadas a su propósito de vida, y también pasaron por la etapa del ermitaño y por la materialización, consiguiendo lo que visualizaron. Estas personas estaban despiertas. Tú, si estás viendo este vídeo, también puedes conseguirlo. La materialización es combinar todos los principios universales y espirituales que has aprendido y usar tu habilidad, tu tesoro espiritual, para usarlo en el mundo material. Y es aquí, en este equilibrio, cuando las cosas comienzan a suceder. Tú solo haces tu misión y todo se va cuadrando para materializar lo que deseas. Se manifestará en nuestra vida nuestros deseos. Los pensamientos y sentimientos son muy importantes porque se manifiestan también. Somos creadores de nuestro universo y todo lo que queramos crear lo haremos, ya que el poder está dentro de ti, y cuando más uses ese poder, más te acercará a la materialización de tus sueños. Ahora bien,
Si quieres que la vida ocurra como tú quieres, debes tener claro lo que realmente quieres. Si no sabes lo que quieres, la cuestión de crearlo no surge. En esta fase de la materialización pasas a ser de una pieza de la creación a convertirte en un creador. Este es el mensaje de este vídeo. Que tengáis acceso a la creación dentro de vosotros mismos, que tengáis fe en ello y que confiéis en el proceso, que tengáis fe en aquello que te ha traído hasta aquí. Este proceso de las 5 etapas es un ciclo y puede que se repita en tu vida. Quizá no sea en un despertar de conciencia, pero puede que sea en otro aspecto de tu vida. Solo decirte que ya conoces el proceso y te servirá para poder superarlo y que no tengas miedo en el proceso. Deciros que a medida que vais pasando de etapa vais eliminando el miedo que teníais antes de comenzar el proceso espiritual. Analiza en qué etapas te encuentras tú ahora. Déjamelo saber en los comentarios abajo. Debo decir que ninguna etapa es mejor una que otra. Recuerda, cuando quieras materializar lo que deseas, visualízalo. Piensa en lo que más quieres, como si ya estuviese sucediendo en este momento. Sintonízate con el universo para que potencie tu materialización mediante la transformación de tu energía en un canal. Enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres. Me explico. Cuando visualice, hazlo en positivo. Por ejemplo, si estás solo, sola y quieres estar en una relación, estar en compañía, enfócate en tener una relación y no digas no quiero estar solo o sola. Visualízate acompañado o acompañada. Si quieres cambiar de trabajo, no te preocupes y no te enfoques en el trabajo que no quieres, diciendo no quiero ese trabajo, sino enfócate en el trabajo que te gusta y que quieres. Enfócate en lo que vas a sentir con ese deseo. Agradece al universo antes de recibir lo que deseas, confiando de que ya viene en camino. Así te alineas con esa manifestación. Aquí termina la serie de la etapa del despertar espiritual, de los 5 vídeos. Debajo dejaré los enlaces de todas ellas. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Os envío un fuerte abrazo de luz y amor. Bendiciones para todos vosotros y también para vuestra familia. No olvidaros dejar un comentario abajo, dejarme también un like y suscribiros. Y compartir el vídeo con aquellas personas que sepáis que podría ayudarles. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.